Vuelven los alemanes a Supermotor Online, partida doble, ya veréis también en nuestra parte de coches, pero vuelve BMW a la sección rodando y lo hacemos con la F900 GS, una moto que ya en toda la gama GS la hemos ido viendo crecer, por lo menos en número, ¿vale? La anterior es la F850 y ahora trae esta nueva evolución tanto de motor como de estética, como incluso de variantes para hacerla un poco a nuestro gusto. En este caso, esta unidad de prensa trae los neumáticos de serie asfálticos, va completamente en negro, es decir, este es el color que no cuesta nada, ni €1, ¿vale? Que queda bastante bien, la verdad. Y tenemos también el Akrapovic de serie, así que digamos que esta sería una versión básica y pelada de esta F900 GS, así que vamos a empezar la prueba. Arrancamos motores sin complicación, probamos tus coches con buena vibra y pasión, motos también en ruta y ciudad, con Ángel, Alejandro y Alex, a toda velocidad, Supermotor, vamos rodando. Empezamos como siempre por el apartado estético y lo hacemos con el frontal. Primer cambio notable de esta moto respecto a su predecesora, y es que volvemos a la simetría, al faro en diseño central básico, sencillito, que ya empezó la gama también la 310, por ejemplo. Tenemos justo por debajo esta boquita de pato, también típica de la marca. No olvidemos, aquí tenemos la inscripción de BMW LED, tenemos Full LED en toda la moto, obviamente, no esperamos menos. Y luego, parte baja, básica, sencilla, de una trail convencional. Tenemos esta horquilla que también puede ser en un paquete extra más off-road, que vendrá en dorado incluso, ¿vale? Con un poquito más de recorrido para aquellos que quieran más campo. También vendrían los neumáticos en ese pack, con tacos. Pero sí mantenemos las 21 pulgadas en la rueda delantera y este tipo de llanta tubeless con radios cruzados y este doble disco también espectacular que nos garantiza una frenada de primer nivel, obviamente, siempre con la mano de Brembo para su accionamiento. Si vamos al lateral, pues nos encontramos una trail típica de BMW, por lo menos en la parte delantera. Una parte delantera robusta, con unos plásticos bastante anchos para tener una buena protección aerodinámica, y gracias a este color pues pasa bastante desapercibida, pero ya os digo que en persona llama bastante la atención y atrae las miradas de aquellos que les gustan las motos y no la identifican muy bien, pero lo deja claro, porque aquí tenemos qué modelo es, no hay ninguna duda, ¿vale? Y tenemos este juego de negro brillo con este gris, le da un toque elegante y poquito más, poco que decir en cuanto a estética, robustez y muchas líneas de tensión para marcar ese enfado que tiene una moto que vale para todo. Y vamos hacia la zaga para hablar de la parte más diferente al resto y que la hacen única. El asiento no es nada único, porque este además es el de serie. Luego tenemos la opción de uno más alto con el mismo diseño, incluso uno monoplaza, ¿vale? Que queda bastante más agresivo y deportivo, y si no vamos a llevar acompañante pues no hay ningún problema. Y más atrás tenemos por un lado el Akrapovic, que ya os he dicho que va incluido de promoción en toda la gama de F900 GS, ¿vale? Y como veis, esta parte trasera junto a la rueda, una gran rueda con este ancho que junto al diseño de la llanta así tubeless le da un aspecto que no sé catalogar si es un aspecto más de supermoto o no sé, no la llego a ubicar, pero lo que sé es que tiene mucha deportividad esta parte trasera. Hasta le queda bien este pedazo de escape tan grande y sobre todo tiene este encanto que acabe el asiento a mitad de rueda más o menos y que ya prolongue esta pieza que sirve obviamente de guardabarros y portamatrículas, y no tenemos un piloto trasero central convencional, tenemos los dos laterales que sirven tanto de intermitencias como de posición y freno. Por lo tanto dejan la rueda bastante al aire y que en este modo asfáltico pues queda muy macarra y me recuerda a una supermoto por detrás. Sí, creo que es supermoto. Y nada, ya hemos hablado de todo lo estético, así que me voy a subir para que veáis qué tal llego. Este es el asiento
básico, ¿vale? El que viene de serie, digamos, y llego casi perfecto, ¿vale? Si es cierto que llego, si pongo los dos pies en el suelo, llego, digamos, con medio pie de cada lado, pero para ser una moto con dimensiones tan grandes, no está nada mal, ¿vale? En cuanto a posición de conducción, pues como siempre, cero pegas. Sí es cierto que BMW se sigue notando que está pensada para tallas medias altas, ¿vale? Porque sí que es verdad que noto un poquito lejos, si quiero llevar la espalda relajada, noto algo lejos el manillar para alguien de estatura media como yo, incluso baja, pero sigue siendo cómoda. Muy ancho el manillar, una posición que nos permite ir más o menos flexionados y más o menos adelantados, pero sin que sufra las lumbares. Cuanto a hueco para las piernas, obviamente, al pensar en tallas grandes, aquí no hay ningún problema, porque fíjate todo lo que me falta para tocar con esta forma que hace el depósito, ¿vale? O sea que podemos medir 1,90, que va a haber bastante poca probabilidad de que nos moleste el propio depósito. En cuanto al asiento, ya os contaré luego en marcha, pero estos primeros kilómetros, los primeros sobre todo, nada más cogerla, me ha costado adaptarme porque lo noto bastante duro. Si es verdad que en BMW normalmente, si queremos confort, lo tenemos que pagar como extra, pero sí que lo he notado bastante tabla. Y luego sí que es verdad que los asientos más blandos son los que luego más sufrimos cuando pasan los kilómetros, pero para el uso diario, un poco de autovía, un poco de ciudad, un poco de carretera secundaria, hay que acostumbrarse un poquito y no es de las más cómodas, ¿vale? Pero bueno, siempre tenemos la opción de coger otro tipo de asiento que nos permite un poco más de confort de marcha. En cuanto al cuadro de instrumentos y piñas y demás, como siempre, en BMW vamos más que sobrados. Tenemos también como accesorio el arranque sin llave. No sé si veréis bien la pantalla, pero se ve increíblemente bien. Yo sigo defendiendo que es de las mejores pantallas que hay hoy en día en las motos, ¿vale? Y como siempre, sencillez. Tenemos revoluciones en la parte alta, velocidad en el medio, marcha engranada en la parte derecha. Luego aquí, esto fijo, tenemos temperatura del ambiente, las luces que en este momento van en automático y la hora. Y luego fuera de la pantalla en sí, en el margen, nos vamos a encontrar los testigos, ¿vale? Aquí te anuncia también lo de las luces y arriba podremos ir cambiando el dato. Como veis, este consumo, que por cierto aprovecho para decir que es el que llevo haciendo durante estos kilómetros, o sea que está en torno a los 5 litros. Tenemos aquí algo de información, ¿vale? De las horas conducidas, velocidad media, autonomía, nivel de gasolina y poquito más. Vale, todo esto se maneja a través de la piña izquierda, que como veis puede abrumar un poco si no la conocemos, pero es muy sencillo. Tenemos una rueda que sube y baja y que a la vez nos hace de OK, ¿vale? Y adelante y atrás. Y luego unos accesos rápidos para ir al menú y ya manejar todo lo que queramos. El acceso al teléfono si lo tenemos conectado, la música, navegación, información del vehículo, ¿vale? Una vez que estamos dentro, pues tenemos esta pantalla que nos dice un resumen de todo aquello que hemos visto antes, ¿vale? Tenemos temperatura del motor también, nivel de batería, información de a bordo, ¿vale? El servicio, en caso de que se aproxime, pues nos avisará igualmente la moto, pero aquí tenemos la información, tanto en kilómetros como la fecha más próxima. Y por último, pues los avisos que te tenga que dar la moto. Como veis, todo un manejo que lo hacemos con la rueda y con los dos botones de menú. Más allá de eso tenemos control de crucero aquí en la parte izquierda, también muy sencillo, lo activamos, lo desactivamos, ¿vale? Y manejamos la velocidad de manera muy intuitiva. Más atrás tenemos los warning, ¿vale? Aquí tenemos el botón para desconectar el control de tracción. Piña derecha, más sencilla. Tenemos puños calefactables y luego más abajo tenemos este botón de Mode donde podremos elegir el modo de conducción, ¿vale? Tenemos modo enduro, modo lluvia, que el acelerador se vuelve un poquito más suave, el modo road, que sería el normal, Dynamic, un poquito más agresivo en cuanto al acelerador, ¿vale? Y el enduro,
que es un paso antes del Enduro Pro, que también lo lleva esta moto, pero como si conocéis la BMW solo puede aparecer en la pantalla 4 modos de conducción, entonces habría que sustituir el Enduro por el Enduro Pro, que se lleva también directamente la desconexión del ABS trasero. Y por último, pues el botón de arranque, ¿vale? Y el cortacorrientes, que lo tiene todo ahí, y aquí la tapita para acceder al botón de socorro que lleva la BMW incluido. También puede haber un modo que detecte la caída, ¿vale? Y que automáticamente se ponga en contacto con nosotros para ver si estamos bien y si hay que llamar a emergencias. Ya hemos visto todo, falta arrancarla a ver si este Akrapovic, que encima viene de serie, merece la pena o no. No está mal, ¿no? Luego en marcha os contaré un poquito más sobre el escape, pero me pongo el casco y empezamos la prueba dinámica. Y aquí seguimos con la F900 GS. Ya estamos a los mandos y la primera sensación que me da es de llevar una moto puramente alemana. BMW siempre ha sido gran destacada en el mercado en toda la historia por hacer unas motos robustas, de calidad y fiables. Y sobre todo se han ganado el respeto de todos con sus GS, con sus motos más aventureras, y en este caso ha llegado esta 900 para suplir a la 8,5 que tantos buenos frutos ha dado y que viene para actualizarse un poco. Y como veis, no solo en estética sino también en cuanto a motor, tenemos un motor renovado y unas mejoras que permiten una mayor capacidad off-road y también en cuanto a reparto de pesos y posición de conducción y demás. Es una pena, pero en este caso no tenemos neumáticos off-road, por lo tanto no podremos valorarla, aunque sea poco, por pista, así que vamos a hablar de puramente una moto asfáltica. Pues bien, como moto asfáltica, pues es una moto muy grande, es una moto alta, una moto que, aunque el asiento luego engaña y se llega más o menos bien al suelo, sin tener una estatura media alemana, es una moto con claro carácter campero, puro carácter de viaje, de ruta. Y bueno, ese es su objetivo principal, hacer largos viajes por carreteras secundarias, por autovía, con el mayor confort posible. Y la primera pega que encuentro es que el asiento que viene de serie es bonito, es plano, tiene un aire así un poco supermoto que queda muy bien, o off-road puro de motocross. Pero la realidad es que para usos interurbanos o viajes largos y demás vamos a tener un asiento demasiado duro. Hay que acostumbrarse a él. Ya sabemos que los asientos más blandos nunca son los mejores para largos recorridos, pero aquí cuesta inicialmente adaptarse a sus formas y bueno, depende de cada uno porque tenemos el umbral diferente, pero yo creo que podría ser un poquito más confortable. Siguiendo con el tema del confort, tenemos unas suspensiones que obviamente no puedo decir nada malo de ellas. Tienen buen tarado, buen ajuste y creo que han conseguido un equilibrio bueno para conseguir el confort necesario sin ser puramente duras, porque eso las haría bastante frágiles para salidas por pista y demás. Entonces creo que han acertado de lleno. Tienen más de 200 milímetros en la horquilla delantera y ajuste en precarga. Por lo tanto, tenemos mucha capacidad off-road en un formato que, como digo, ya a ver si podemos probarlo más adelante, pero tiene muy buena pinta. En cuanto a la entrega de potencia, el motor en general, pues sí se nota. Es un motor enérgico que ya hemos probado su base en la F900R, que es con la que nació, digamos, y pues más de lo mismo. Es un motor con mucha energía, con mucha elasticidad, suave a su vez, no tiene vibraciones de ningún tipo la moto, y que por supuesto supera los 100 caballos y eso la hace ser una moto realmente rápida. Además,
Depende del modo de conducción que elijamos, pero si nos ponemos dinámicos, es una moto que se levanta, si queremos, sin necesidad de embrague. Por lo tanto, es una moto para todas las circunstancias. Es una moto para ir muy muy rápido y ser muy agresivo, y si también necesitamos ir tranquilitos de viaje, de paseo, observando el paisaje, también es una moto dócil que se adapta a nuestras necesidades. Y es que este par que anuncia la marca de 93 Nm a 6.750 revoluciones la hace ser una moto con mucha energía. Está, digamos, dentro de lo habitual proporcionalmente a su cilindrada, pero sí es verdad que con esos 219 kilos de peso en orden de marcha siempre, bueno, pese a ser un peso levemente elevado, por otro lado tenemos mucha fuerza desde muy abajo. Otra pega que pondría yo, siempre buscando la puntillita, es una moto genial, pero para una moto GS, una moto aventurera, aunque no es una edición Adventure, que ya sabemos que tiene mejores capacidades de viaje, el depósito se me antoja un poco pequeño. Tenemos 14,5 litros de capacidad de depósito, que junto a este consumo que en principio homologa BMW de 4,4, ya os digo que sube un poquito, pero bueno, sí se puede mantener por debajo de los 5 litros. Pues bueno, por una moto viajera, que vamos a meterle peso y demás, y que puede que el consumo suba, ve un poco escaso la capacidad del depósito de gasolina. Probablemente con ese consumo homologado, siendo buenos, podremos hacer unas autonomías cercanas a los 300 kilómetros como mucho. Entonces, bueno, supongo que si queremos más, pues optaremos por otras ediciones o otros modelos. Y en cuanto a seguridad, aparte de unas suspensiones bastante bien ajustadas, como os he dicho, tenemos un freno delantero con 2 discos de bomba axial con 2 pistones y 305 milímetros en la rueda delantera, y un disco de 265 milímetros en la rueda trasera. Por lo tanto, tenemos mucha capacidad de frenado, y he de decir que en cuanto al tacto del pedal y de la maneta, ninguna pega. Ha sido una moto muy sencilla a la que adaptarme, y no he tenido ningún sobresalto, ni ningún susto, ni desavenencias con ella. Nos hemos entendido muy bien. Pues ha sido corto pero intenso, ¿no? La F900 GS me parece una moto obviamente muy chula, muy útil para el día a día, porque tiene un peso todavía contenido y llego suficientemente bien al suelo, y encima podemos hacer largos viajes, tenemos buena capacidad de depósito, un motor con más de 100 caballos, que es una gozada como empuja, y una posición que nos va a permitir ir con una postura para aguantar muchos kilómetros. La única peguita, eso, el asiento lo he notado un pelín duro, pero tiene fácil solución y no muy cara. Así que creo que es una moto muy completa, que cumple con la filosofía de BMW, y que estéticamente creo que ha dado un paso más para, por un lado, acercarse a lo general, ¿vale? A un diseño que guste a más gente, pero si sigue teniendo ese carácter y esa distinción propia de las motos de BMW. Así que yo creo que es muy completo todo el catálogo que tiene. Si queremos hacer campo, tenemos mejores horquillas, tenemos mejores neumáticos, obviamente, y todo lo que queramos. Así que BMW nos lo brinda sin poner ninguna pega, solo precio, como siempre. Así que nada, agradecer mucho a BMW la cesión de esta F900 GS, y a vosotros por ver el vídeo. Si os ha gustado, darle un buen like, y si no lo habéis hecho aún, os podéis suscribir al canal de Supermotor Online. Y si tenéis mucho interés en todo nuestro contenido, os recomiendo que activéis la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al día de todo el contenido que subimos semanalmente. ¿Dónde nos podéis encontrar también? Pues en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, X. Todo el contenido posible lo tenéis en todas las redes posibles. Y si estáis muy interesados en esta moto, en otras más y también en coches, encontráis en profundidad todos los análisis e información de todos los vehículos en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!